Hola queridos y queridas estudiantes, esta semana vamos a hablar sobre cómo discutir filosóficamente. Para ello, el objetivo de la clase va a ser conocer las principales características de una discusión filosófica y las actitudes necesarias para su realización, identificando el valor que tienen estas instancias. Con este objetivo, lo que se busca es que ustedes logren distinguir entre lo que nosotros coloquialmente llamamos una discusión, que de repente también tiene un carácter medio negativo, versus lo que en filosofía se trata cuando hablamos de una discusión que tiene que ver con argumentos racionales, con una discusión más el estilo de un debate, quizás podríamos decirlo. Entonces, esta semana vamos a conocer las principales características de estas discusiones y las actitudes que son necesarias para realizar esta discusión. Entonces, vamos a dar comienzo a esta clase. El filósofo que aquí aparece se llama Daniel Cohen, es un profesor de filosofía, filósofo también, y él habla sobre la discusión y dice que existen tres tipos de discusiones. Cuando nosotros hablamos de discusión hay tres formas de entender la discusión. Entonces, la primera, que es la que él llama la discusión como guerra, es la que es más común y es la que nosotros solemos decir cuando decimos una discusión, que tiene que ver con una pelea entre dos personas. Él dice, claro, donde hay gritos, eh, donde hay insultos, cosas, una discusión bien poco sana, dice él. Por otro lado, tenemos dos distintos tipos de discusiones que son en los que nos vamos a centrar más, que son la discusión con argumentos, donde cada uno tiene una postura y se discute sobre los argumentos para defender una u otra postura, y la discusión como performance, que la llama él, que es la discusión que se hace frente a un público que puede ser solamente un observador o un público que también puede participar de la discusión. Entonces, la discusión como guerra, que es la primera que plantea el filósofo, él dice, claro, es la más común, porque nosotros cuando hablamos de discusión solemos pensar que estamos hablando como de una pelea, más que una discusión realmente. Entonces él dice, claro, es la más conocida, pero también es la menos sana, ya que tiene una serie de efectos deformantes de lo que vamos a conocer después, más adelante, que es el propósito de una discusión. Entonces, claro, ¿qué son estas cosas deformantes? Que él dice, esta discusión como guerra genera que, por ejemplo, uno vea al otro como un enemigo o que solo se logre ganar y derrotar al otro y no haya una retroalimentación entre lo que piensa cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, él va a decir, claro, esta discusión, que es la más común, la que nosotros más conocemos, es en realidad la más dañina para la filosofía y para el desarrollo del pensamiento. Las otras dos formas de discusión, él sí va a decir, claro, estas sí permiten un debate, ya que poseen argumentos, y que además estos argumentos pueden ser puestos en cuestión. Entonces, las personas que participan de este tipo de discusiones pueden también cuestionar los argumentos del otro, por ejemplo. Entonces, vamos a ir propiamente con una discusión filosófica. ¿Qué es entonces una discusión filosófica? Una discusión filosófica va a ser una discusión basada en argumentos y contraargumentos que van a tener ciertas características y actitudes. Entonces, lo que va a ser diferente esta discusión de otra va a ser que existen argumentos, que cada uno que defienda una postura va a tener razones para pensar en ellas. Y el que discuta con él va a tener también razones para criticar las razones de su oponente, por ejemplo. Entonces, ¿qué características tiene un diálogo filosófico? Va a ser un método de acceso y construcción del conocimiento. Esto quiere decir que mediante este diálogo que nosotros tenemos con otra persona podemos acceder a un conocimiento nuevo, podemos aprender del otro, cosa que no se da en una discusión como guerra, como la llama Daniel Cohen, en una discusión cotidiana, podríamos decir. Ahí no hay una construcción de conocimiento, no hay un aprender de lo que nos está diciendo el otro, etc. Otra característica que tiene que tener un diálogo filosófico es que hay un reconocimiento y una vinculación con el otro. O sea, yo me hago parte del otro, de lo que el otro piensa y estoy dispuesto también a cuestionar lo que yo pienso de acuerdo a lo que el otro me dice.
Otra característica fundamental es la centralidad de la pregunta filosófica. Obviamente, si estamos hablando de una discusión filosófica, el tema que trate la discusión tiene que ser filosófico, como las preguntas que nosotros vimos en unas clases anteriores, las preguntas que caracterizan a la filosofía. Y finalmente, que claro, que estimula la capacidad reflexiva, que es con lo que yo estaba hablando recién, que hay una apertura a escuchar al otro o a cambiar de opinión respecto a lo que el otro dice. Entonces, ¿cuáles son las actitudes, las principales actitudes que va a requerir un diálogo filosófico? Va a ser la apertura, por ejemplo, porque tengo que tener la apertura para poder yo cambiar de parecer si es que el otro me convence, por ejemplo. Un espíritu crítico también, porque yo no puedo criticar un argumento de otro si no tengo la capacidad también de hacerlo. Respeto por el otro, fundamental, si no estaríamos hablando de una discusión tipo guerra. Prudencia, capacidad de escuchar al otro, porque no puede haber una retroalimentación entre uno y el otro si yo no lo escucho. Rigurosidad, ya que, como hemos visto, la filosofía tiene que ver con los argumentos racionales, con la capacidad que nosotros tenemos de dar razones de lo que creemos. Y con eso tiene que ver la rigurosidad, con que demos razones y demos buenas razones que puedan sustentarse como un argumento firme. Y por último, la conexión con los otros. O sea, hay muchas más características, pero hay muchas más actitudes que son importantes y que ustedes mismos podrían dar ejemplos también, pero estas son como las principales que yo les quise destacar. Frente a todas estas actitudes que tiene que tener un diálogo filosófico, existen también una serie de obstáculos que se nos pueden presentar. Por ejemplo, no sé, si yo no pongo atención al otro, difícilmente voy a poder aprender algo de él, entonces este diálogo no se va a dar como debiera. O si yo no tengo disposición a criticar mis propios supuestos, tampoco voy a escuchar al otro. Lo voy a escuchar, pero hasta cierto punto, porque tampoco voy a ser capaz de cuestionar lo que yo pienso con lo que el otro me está diciendo. La falta de prudencia, la falta de argumentos, porque si estamos hablando de una discusión, tenemos que hablar también de una discusión filosófica, tenemos que hablar también de argumentos y razones. Entonces, toda esta serie de obstáculos se van a presentar siempre que nosotros realicemos una discusión filosófica, o una discusión de otro tipo también puede suceder. Ahora, hay ciertas cosas que tendemos a olvidar y que me gustaría recordar. Una de ellas es lo que se da previo a una discusión. Siempre se suele hablar, por ejemplo, de ¿qué opinas sobre tal tema? O ¿qué opinas sobre tal otro tema? Y se nos olvida que la opinión es la última etapa de un proceso, no es llegar y tener una opinión. O sea, para tener una opinión sobre X tema del que vamos a discutir, primero es necesario conocer los hechos, o sea, conocer de qué estamos hablando. Si nosotros vamos a discutir sobre la justicia y yo quiero tener una opinión sobre la justicia, primero tengo que saber qué es la justicia. Segundo, que es el círculo que aparece al medio, tengo que conocer los argumentos de ambas partes, o sea, tengo que conocer distintas posturas sobre lo que yo voy a discutir, por ejemplo, o si vamos a discutir sobre la experimentación con animales, hay que saber cuáles son los argumentos de quienes están a favor y cuáles son los argumentos de quienes están en contra también. Entonces, antes de siquiera tener una opinión, primero uno tiene que saber los hechos, conocer los hechos y conocer los argumentos de las distintas posturas que hay frente a eso. Ahí recién uno podría decir voy a plantear una opinión, que a nosotros se nos suele olvidar y pasamos de cero a la opinión, siendo que sin conocer los hechos y sin conocer los distintos argumentos que hay, no es correcto tampoco llegar y decir una opinión si esta no está justificada. Al menos en filosofía esto no puede ser. O sea, esta es la disciplina de los argumentos y la disciplina de la racionalidad, y por ende todo lo que decimos o lo que pensamos o las opiniones que levantamos tienen que tener argumentos que permitan defenderla. Ahora, durante la discusión siempre tienen que existir ciertas reglas que nos permitan que una discusión se desarrolle de la manera en la que corresponde y el diálogo obtenga los resultados que nosotros queremos. Que estos son que exista realmente una apertura, que exista realmente un aprender del otro. Entonces, para que todo esto ocurra, por ejemplo, podría ser una regla muy importante el escuchar al otro o respetar al otro. O si lo vamos a atacar su opinión y no a la persona. No sé qué a ustedes, por ejemplo, qué reglas se les ocurren que podrían establecerse para realizar un diálogo de manera exitosa.
Entonces, finalmente, el valor que tiene un diálogo de la manera en la que lo estamos planteando, o sea, una discusión, que se dé como un diálogo, no como una batalla, es importante porque tiene relación con un aprendizaje que se genera con los otros, un aprendizaje que se construye a través del diálogo y la discusión con otros, y la puesta en escena de distintos argumentos y distintos contraargumentos que pueden, no sé, cuestionar lo que nosotros pensamos y hacernos también plantear otros ejemplos o plantear otros argumentos que nos permitan defender nuestra postura. Entonces, por un lado, el valor que tiene una discusión filosófica o un diálogo filosófico tiene que ver primero con enseñarnos a replantear lo que nosotros pensamos, a repensar lo que nosotros, los supuestos que nosotros tenemos, y también una relación que generamos con otro, de aprender en conjunto, ya que gran parte del aprendizaje tiene que ver en la relación que tenemos con otros. No vivimos solo, la vida no es sola, y por lo mismo también nosotros constantemente estamos aprendiendo de quienes nos rodean. Entonces, esa es la importancia que tiene una discusión vista desde esta perspectiva, un diálogo visto desde esta perspectiva, que es lo que nos plantea la filosofía, o sea, un diálogo en el que cuestionamos nuestros argumentos, o sea, que cuestionamos lo que nosotros pensamos, por ejemplo, nuestros supuestos, replanteamos nuestros argumentos y también escuchamos a un otro que puede tener una postura distinta que quizá incluso nosotros no habíamos pensado. Entonces, ese es el valor que tiene una discusión propiamente filosófica.